Bueno, está Roberto Navarro con nosotros. La pregunta no es muy académica, es casi de tablón. ¿Cómo la ves? Complicada, Víctor Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, cuando yo me acuerdo había un juego que era el PRODE, creo, existe ahora el PRODE todavía, que había 13 partidos y vos tenías que acertar el resultado de los 13 para ganar, y se decía que era tan difícil errarle a los 13 como acertar los 13. Es verdad. Bueno, este es un momento en que el equipo económico le está errando a los 13. ¿Sí? Vos vas a tener una caída de la actividad en este momento alrededor del 3%. Esto lo dicen los consultores privados, no es un cálculo mío. Con una inflación que va a cerrar los primeros 12 meses aproximadamente en el 45%. Con un déficit fiscal que se suponía que era el problema que venían a solucionar. Es decir, déficit fiscal es que vos gastes más de lo que recaudás. El año pasado eso significaba más o menos un 4 o un 5% del total de la economía. Hoy se estima que el déficit fiscal argentino está entre el 8 y el 9%. Es decir, el problema que venías a solucionar se empeoró. ¿Por qué se empeoró? Bueno, porque se le bajaron los impuestos a los grandes productores agropecuarios, a las mineras, a los bancos. Bueno, todo eso es menos recaudación, y porque la recaudación tiene que ver también con el consumo, con la cantidad de empleo que haya. Bueno, todos esos datos dan para que recaudes menos. La caída en términos reales de la recaudación es del 20%. Es decir, si vos tenés una inflación del 45%, la recaudación debería subir un 45%. ¿Cuánto subió en mayo? Un 23%. Así ocurría mes a mes en el otro gobierno. Es decir, casi que quedaba revelado cuál era la inflación. El dato, con la recaudación. El dato que lo mataba al gobierno, claro, era cuál era la recaudación. 35% más. Ahí estaba. Esa era la inflación. Bueno, ahora si vos tenés una inflación dicha por el propio INDEC y dicha por los consultores privados, que está alrededor del 43% hoy, yo creo que va a terminar el año en el 45%, y tenés una recaudación del 23%, bueno, ahí tenés un enorme agujero que se suponía era lo que venían a solucionar. Ahora bien, si lo que venían a solucionar era el déficit fiscal, y vos hiciste bajar el consumo incluso hasta de la leche, generaste pérdidas de empleos que se estiman en total aproximadamente hasta hoy 200.000 empleos, es decir, hiciste sufrir a la población, que es todo lo contrario de lo que debería ser un economista. Hay que decirte, esos 200.000 ya no toman taxi, por ejemplo. Claro. Seguramente. No. Estuvo aquí Luis Fernández. El 35 hasta el 40% ha bajado la actividad para los taxistas. ¿Sabes qué? A ver, si la cosa no es tan grave, es porque lo que encontraron en realidad no era tan malo. Es decir, a fines de los 90, De la Rúa toma un país después de 10 años de Menem y en 2 años lo choca. Y vos decís, ¿por culpa de la Rúa? Bueno, la verdad es que le había dejado un endeudamiento enorme, un sistema financiero con muchas deudas en dólares, que después la gente, si un día subió el dólar, no lo podía pagar. No, pero ahora es muy distinto. Esto no es así. Publicaron en el Destape hoy, lo leí, que el 55% de la gente cree que tiene una situación personal buena. Dice, así es. ¿Cómo estás?, le preguntas. Claro. Y estoy bien todavía, el 55%. Claro. Esto es de arrastre. Así es. Por eso digo, acá la cosa no se ve tan dramática porque vos veis una situación que no digo que era brillante, digo que era más o menos sólida. Bueno, hoy esa no es la situación, pero sí hay algunos indicadores que son peores que los de 2001. Por ejemplo, no había habido una caída del consumo de lácteos tan grande desde el año 1975. Es decir, la producción de lácteos cayó un 21%. Obviamente está en línea con la caída de la venta. El domingo dijiste una cosa que es muy importante. Creo que, mirá que decís cosas, pero la más valiosa es que el 21 no es una verdad. No, porque claro, no. Atañe el no consumir leche o lo que fuera a los que menos tienen, a los más vulnerables. Obviamente. ¿Cuántos son los que dejan de consumir algo tan imprescindible como la leche? El 20% de la sociedad. Entonces, si cayó el 20% del total, ¿cuánto cayó de ese 20%? Es terrible la caída, es terrible. Es decir, hay una cantidad de gente muy importante en este momento que está en la indigencia, digamos. Es decir, está con problemas para alimentarse en la Argentina, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y cómo están las cosas? Bueno, están con este nivel de problema. Ahora, ¿es esta una economía de esas que nosotros veíamos en décadas anteriores que estallaban en crisis? Que estallaban en crisis de hiperinflación, o de que los bancos se quedaban con los depósitos, o de brusquísimas devaluaciones. Recordemos en 2001, donde el dólar se va de 1 a 3,5. Bueno, no. Ese no es el escenario. Porque Argentina tiene un activo enorme,
que se ve muy poco en el mundo, que es su bajo pasivo. Es decir, Argentina tiene una deuda tan pequeña en relación al tamaño de su economía. Deuda además en pesos. Deuda en pesos, hasta que obviamente. se contrajo esta deuda en dólares. Así es. Pero aún sigue siendo muy baja. Mira, Argentina tiene un Producto Bruto Interno de más de 400.000 millones de dólares. La deuda en dólares privada al exterior era de 40.000. Con todo lo que tomaron ahora se fue a 65.000. Sigue siendo muy baja, ¿sí? Es decir, ¿hay peligro de una crisis como las que hemos vivido en el pasado, en donde todo explota? No. Lo que se dice normalmente en procesos como este es que no hay una explosión, sino una implosión. Un sufrimiento para adentro, ¿sí? En donde van disminuyendo las capacidades de la población, cada uno a su nivel. Hay algunas metáforas. Hoy estuve con los trabajadores de Cresta Roja en la Casa Rosada. Me quedaba cerca de la radio. Pasé a ver cómo estaban, qué es lo que necesitan. La verdad que es muy cruel lo que está sucediendo. Sí. Y esta idea de haber presentado allí el florecimiento del trabajo y que se llegue a esta situación, me parece que marca para el gobierno una de las peores acusaciones que se le puede hacer, porque además hay una cuota de cinismo que te supera. Mira, las comparaciones siempre son poco precisas, pero si uno tiene que buscar otros países que hayan pasado por procesos como este, hoy por hoy la concentración económica es lo habitual. Lo habitual en el mundo es la concentración económica. Por eso hoy hay un 18% de pobres en Alemania o un 20% en Estados Unidos, por la concentración económica. Algunos pensadores, como Tomás Piketty, el francés, están diciendo, guarda con la concentración económica que ya está a niveles del siglo XIX. La clase media era el 60 y pico % en los Estados Unidos y en los últimos 2 décadas ha bajado al 50%. Bueno, yo creo que la diferencia entre lo que ocurrió en estos países y lo que ocurrió en Argentina o casos como España o Grecia es la velocidad, el vértigo de los cambios, ¿sí? En Estados Unidos en las últimas 2 décadas hubo una gran concentración de la riqueza. De a poco, se fueron acomodando los tantos. Hay mucha menos gente que viaja, ¿sí? Hay un poquito de gente que viaja en primera, hay un poco más que viaja en segunda y la mayoría van viajando en tercera. Lo que está ocurriendo en Argentina, yo creo, el dato nuevo es que se haga a semejante velocidad. Claro, y la crueldad del viaje en tercera. Bueno. La crueldad del viaje en la clase turista de avión. Yo no puedo, voy como de costadito. Frente a la comodidad, vos salís y encontrás a los asientos de primera cada vez es más cómodo. Antes la primera no era así. Claro. Ahora es directamente una cama, es como si tuvieras casi un cuarto de hotel. Así es. Entonces cada vez mejor acá y cada vez peor es atrás. El espacio que hay para la gente que va en turista es mínimo, es una vergüenza. No se puede viajar 13, 14 horas así. Ahora, ese ritmo no cierra del todo políticamente. No cierra, estamos en un país, y no hablemos de crisis social, no hablemos de conflictos, no hablemos de cosas más graves. ¿Sí? Digamos, bueno, que no va a ocurrir nada, que vamos a llegar así a 2017. Esto no le cierra al gobierno políticamente. Uno no puede llegar a las próximas elecciones con recesión constante. Digo, el gobierno sabe claramente que no va a mejorar la economía ni este año ni el año que viene. Te lo dicen, ¿eh? En off, te lo dicen. Sí, la verdad es que no. Pero entonces, ¿cómo van a ganar las elecciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Yo le pregunto. Bueno, nosotros pensamos que si se divide lo suficiente el peronismo, nosotros podemos ganar con un 28, 30%, que es lo que sacamos en la primera vuelta. Digo, es un país raro ese. Y sí, es un país raro, es un país como no hemos tenido, ¿no? Que un gobierno gane con el 30% de los votos. Ahora, eso significaría una especie de agonía social, ¿no? En donde un gobierno se mantiene, yo diría, por la madurez del sistema político, ¿sí? Porque nadie agrede a un gobierno débil que está haciendo dramáticos cambios. Vos podés decir, o por la complicidad de parte de un sistema político. Bueno, la cosa es que vivimos sin conflictos. Digo, ganaron las elecciones y están haciendo lo que vinieron a hacer. Me cuesta cerrarlo políticamente. Yo digo, si piensan que va a ser tan fácil ir contra el peronismo y que el peronismo se encuentre dividido y los deje ganar con 30%, me parece un pensamiento mágico. Digo, para mí no va a ocurrir. Digo, para mí el peronismo, cuando lo vean que están en el 30%, van a hacer algún tipo de unión y en 2017 este gobierno, que ya de por sí es débil,
porque tiene muy pocos senadores, porque tiene muy pocos diputados, porque tiene pocos gobernadores, porque tiene pocos intendentes. Me parece que en 2017 vamos a estar hablando en Argentina de gobernabilidad. Y repito, no hablo de lo que pasó en el pasado, no hablo de lo que ocurrió en el pasado. Estoy hablando de cómo va a gobernar con este vértigo de achique hasta el 2019. Si sobrellevas una tanda, ¿me esperás unos minutitos nada más? Sí, claro, dale. Bien, nos vamos a dar un lujo en algún momento. En cuanto esté listo el estudio de Gustavo Silvestre, vamos a conversar también con él y con Roberto Navarro para que este tanque de periodismo que se pone en marcha a las 9 de la noche, un poquito antes de las 9 de la noche, con el Gato Silvestre y que después continúa con Roberto Navarro, tenga los anticipos. Yo no sé hasta qué punto, yo a veces me pongo pudoroso porque no sé cuánto quieren revelar del programa. A veces es muy lindo correr el telón como en el teatro, claro, y mostrar entonces sí qué es lo que se tiene. Pero de lo que se pueda, sí, ¿qué nos vas a dar esta noche? A ver, vos sabés que en general, si vos me preguntás a mí qué va a pasar con el dólar, yo alguna cosa te puedo decir, o por lo menos plantearte escenarios. Con este gobierno es dificilísimo saber qué va a pasar con el dólar. ¿Sabés por qué? Porque adentro del gobierno hay representantes de distintos sectores económicos que quieren o necesitan o reclaman distintos tipos de cambio. ¿Qué quiere Roca? Que ese es el dato quizás. Roca quiere un tipo de cambio mucho más alto, mucho más alto. No quiero decirte precios, que eso sí los voy a dar en el programa, pero te voy a decir el tipo de cambio que quiere Roca, que quiere el representante de los bancos Pratgay, que quiere el representante del campo Burjaile, que quiere el representante de la energía Aranguren. El cada de los autos lo ha dicho cada uno, el Tano. Pero claro, cada uno tiene un tipo de cambio. Así que el dólar va a surgir de esa puja de intereses adentro del Ministerio de Economía. Te puedo asegurar que no es el dólar que tenemos hoy. Ahora sí, dos datos para el programa. Vas a hablar de bueno, y voy a hablar del precio del dólar y voy a hablar también de un número que no se conoce todavía. ¿Cuánta gente no está pagando los servicios? Digo, hubo un tarifazo. ¿Desobediencia civil, decís? Mirá, esa es una palabra que define lo que está ocurriendo con los argentinos. No solo no están pagando los que no pueden, no están pagando muchos que sí pueden y que les parece un exceso y no lo están pagando. Y las empresas que venden entonces la energía, las distribuidoras, ¿sí?, no le pueden cobrar a la gente. Eso está pasando hoy por esa barbaridad que fue este tarifazo en Argentina. Lo sumamos ahora sí a Gustavo Silvestre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo, Roberto. Hola. ¿Cómo les va? Un gusto. ¿Cómo andan? Muy bien, aquí estoy tratando de saber de qué viene el programa de Roberto para esta noche. ¿El suyo? Bueno, esta noche vamos a estar hablando enseguidita de lo que se ha estado ya aprobando en la Cámara de Diputados en cuanto a la reforma jubilatoria que se propone y también la polémica que estalló hoy a raíz de las declaraciones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Justamente los seguidores de Minuto 1 en C5N pueden acompañarnos hoy con el hashtag Caballo de Troya, que fue la imagen que usó la expresidenta para significar que están metiendo, ¿no?, en el sistema jubilatorio. Esto, a ver, yo lo vengo comentando aquí hace 2 semanas, coincide con un importante economista del gobierno, que no está hoy en las áreas ni del Banco Central ni del Ministerio, que es escéptico respecto a la reforma y a lo anunciado por el gobierno en cuanto a las jubilaciones futuras. Este economista muy importante del gobierno dice que se va a ampliar el déficit fiscal, que es impagable tanto como el 82% móvil y que el gobierno en el futuro va a estar en problema por este anuncio, ¿no? Entonces, me parece que aquí es donde se tiene que dar el debate, más allá después si empiezan con algunas categorizaciones, ¿no? Pero bueno, y va a estar el intendente de Ensenada, Mario Seco, que es una de las zonas que viene denunciando desde hace ya tiempo
problemas sociales fuertes y que no le alcanza el presupuesto para atender las demandas sociales en su municipio. Es importantísimo ese seguimiento del conurbano Gustavo. Sí, bueno, sí, me voy haciendo, a verlos a ambos en la continuidad. Gracias, Roberto, por quedarte este ratito. ¿Te saludaste ya? Bueno, lo van a hacer después en el pase, Sí, pero sí, adelantamos ese saludo. Gran programa, ahora lo vemos al gato. Hasta luego, Roberto. Chao, Víctor querido. Hugo, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, a todos.